comenzar esta mesa que lleva por título La actualidad del TDAH, diálogo entre psicoanálisis, medicina, educación, psicología y sus políticas. Pero en primer lugar queremos agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación la acogida que nos brinda en su aula magna, muestra del interés que suscita la temática a tratar. En este acto ha colaborado el Sindicato de Enseñanza Ustea, ya que considera necesario ofrecer espacios de reflexión e intercambio sobre las actuaciones educativas del profesorado. La organización corre a cargo de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, de la que somos miembros los integrantes de esta mesa. La Escuela Abierta de Psicoanálisis es un espacio de trabajo y confluencia colectiva formada por analistas y no analistas interesados en las enseñanzas de Sigmund Freud y sus continuadores, especialmente el psicoanalista francés Jacques Lacan. Escuela abierta, interesada en lo actual que hace síntomas en los aconteceres sociales y sus efectos en cada uno de nosotros. Es decir, que como escuela estamos preocupados en debatir sobre qué es eso que pasa en lo social en distintos ámbitos de trabajo y las repercusiones que tiene sobre el sujeto las políticas que se ponen en juego. Nos ha parecido, tanto a Ustea como a la Escuela Abierta de Psicoanálisis, que el hecho de que el TDAH esté de actualidad es una cuestión sobre la que merece reflexionar. Componen la mesa Norma Llanes, el otro extremo, pediatra de atención primaria. Carolina Laínez, psicoanalista y psicóloga clínica de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Manuel Duro, psicoanalista y médico intensivista en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. María Jesús Lazcano, psicoanalista, psicóloga sanitaria, que actualmente trabaja en el Centro Interdisciplinar ANUDA en colaboración con la Asociación ADENES. Antonia Torres, maestra en el Colegio Público Reina Fabiola de Motril y miembro del Sindicato de Enseñanza Ustea. Y yo como moderador, Jorge Ríos, psicoanalista y profesor de secundaria. Norma Llanes, ponencia que lleva por título Introducción al TDAH, algunas cuestiones respecto al diagnóstico y su tratamiento. Me propongo, por una parte, como dice en el título de la ponencia, por una parte, hacer una introducción al TDAH para aquellas de las personas que estén aquí que no lo conozcan en profundidad y, paralelamente, situar algunas de las controversias que desde el campo científico, desde el campo de la medicina en este caso, podrían plantearse y de hecho se plantean con fuerza. Los interrogantes son muchos. Para empezar, ¿existe en realidad como patología? Reputados especialistas en diversos campos lo ponen en cuestión. ¿Está infra o supradiagnosticado? Si existe, ¿cuál es su causa? ¿Son adecuados los métodos de diagnóstico que utilizamos? ¿El tratamiento que se usa, en especial el tratamiento farmacológico, es asimismo adecuado y seguro? ¿En qué medida los intereses particulares de padres, maestros, profesionales diversos de la salud, compañías farmacéuticas, interfieren con las respuestas a todo lo anterior? El diagnóstico y el tratamiento del TDAH avanza imparable, alcanzando la apariencia de una epidemia global. Los casos de TDAH registrados a nivel mundial alcanzan ahora mismo el 5% de la población infantil en edad escolar, aunque esto varía ampliamente según país, según sexo, es mucho más frecuente 3:1 de niños a niñas, origen étnico, y también es interesante resaltar que según los criterios diagnósticos que se utilicen. En Estados Unidos destacan especialmente los datos con cerca de un 11% de niños entre 4 y 17 años diagnosticados en algún momento de TDAH, y a pesar de que solo el 15% están catalogados como graves, hasta un 69% reciben medicación psicoestimulante. Se estima que alrededor de 5 millones de niños aproximadamente reciben medicación en Estados Unidos. En España estábamos muy atrasados, pero ahora nos estamos poniendo al día rápidamente. Entonces se ha disparado el uso del metilfenidato
situándonos ya entre los principales consumidores del mundo, y se ha multiplicado su consumo por 30 en los últimos, del 2001 al 2012. ¿Cómo podemos tener un trastorno de salud mental que afecta a un 11% de la población? Esto es bastante raro en medicina. Quiero decir, en niños, ¿no? Porque bueno, en adultos puedes hablar de hipertensión, tal, pero en niños realmente es raro, ¿no? Entonces he considerado clarificador hacer la presentación del TDAH y de las controversias en torno a él haciendo un recorrido histórico de su aparición. Entonces, a lo largo de la primera parte del siglo XX, comienza a buscarse en los daños cerebrales la causa de la mala conducta, tanto de adultos como de niños. A esta constelación de síntomas se le llamó síndrome de daño cerebral. Pero muy pronto comenzó a pensarse a la inversa, o sea, que todo esto es parte de la historia del TDAH. En realidad es asumir que detrás de no ver el daño cerebral y después observar la conducta, sino que asumir que detrás de cualquier daño cerebral, de cualquier conducta anómala, había un daño cerebral. Así pues, conductas que incluían desde morderse las uñas, la mentira, las rabietas, no prestar atención a las lecciones o la masturbación ocasional, se intentaron atribuir a una causa biológica. Un abanico de síntomas de muy distinta naturaleza, pero que frecuentemente resultaban ser aquellas cosas que precisaban que los adultos les prestaran más atención a los niños. Conductas ampliamente abiertas a sesgos de interpretación según niveles de tolerancia, ideologías, opiniones, en suma. En este momento ocurre un hecho crucial en medio de todas estas idas y venidas de etiquetas diagnósticas y aparece un elemento nuevo que es que casualmente Bradley en 1937, intentando tratar otra cosa, pues descubre el efecto de un estimulante, la bencedrina, que es una especie de anfetamina, pero digamos no exactamente, y entonces descubre que este estimulante pues tiene un efecto sobre la conducta de los niños, influyendo significativamente sobre su capacidad de atención, sobre el exceso de movimientos, aumentando sus resultados escolares. Entonces, bueno, esto es un hecho histórico crítico que favorecerá el futuro desarrollo de las hipótesis biológicas, de la hiperactividad y más tarde del propio TDAH. Aún así, la bencedrina quedó olvidado por diversos factores que no me da tiempo a plantear, pero bueno. Y el mismo Bradley reconoció que su uso sintomático, porque en aquella época se reconocía que era un uso sintomático, o sea, para tratar el síntoma, no para curar, podría enmascarar conductas con múltiples causas que deberían recibir atención en cada caso particular. Posteriormente aparece el metilfenidato, que todos conocemos, que se llama Ritalin en Estados Unidos, en España se llama, bueno, el nombre más conocido es Concerta. Entonces, a partir de aquí, de la aparición del metilfenidato y su uso en niños, aparece una nueva entidad llamada trastorno del impulso hipercinético. Entonces, Eisenberg, que se considera uno de los padres del TDAH, ya digo que es el primero que consigue por fin incluirlo en una guía clínica psiquiátrica, dijo en el 2009, antes de morir, lo que ninguno de nosotros anticipó fue la explosión en el diagnóstico y tratamiento de lo que se convertiría en TDAH. La respuesta terapéutica a los fármacos, terapéutica entre comillas, es del mismo Eisenberg, estimulante se entiende como confirmación del diagnóstico, o sea, confirmemos el diagnóstico de que el niño tiene TDAH porque responde al tratamiento con una anfetamina. Se pregunta, ¿hemos convertido un espectro dimensional de conducta que incluye a toda la población arbitrariamente en un diagnóstico mediante valores de corte imprecisos? ¿Nos hemos convertido los pediatras y psiquiatras infantiles en carpinteros con martillos que ven todos los problemas como clavos? Y yo añadiría que no solamente los pediatras y psiquiatras, añadiría que también los docentes, los padres, la opinión pública en general. El TDAH es un claro ejemplo de una enfermedad inventada, fabricada. La predisposición genética se ha sobrevalorado totalmente. En cambio, los psiquiatras infantiles deberían determinar más detalladamente las razones psicosociales que pueden conducir a los trastornos de conducta. Hay peleas con los padres, viven juntos, hay problemas en la familia. Estas preguntas son importantes, pero llevarían mucho tiempo. Sin embargo, una pastillita se receta muy rápidamente. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales
de la todopoderosa APA, Asociación Americana de Psiquiatría. Y es importante porque es atendiendo a los criterios del DSM, y en España prácticamente solo a ellos, que se hace el diagnóstico de TDAH. En 1980 la APA publica la tercera versión de su manual diagnóstico terapéutico, donde por primera vez aparece el TDAH como un subtipo del TDA, o sea, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad como un subtipo del trastorno del déficit de atención. El niño presenta signos de falta de atención, impulsividad e hiperactividad con relación a su grado de desarrollo. Los signos pueden ser referidos por los adultos que rodean al niño, padres y profesores, y no ser observados por el clínico al ser variables. Cuando los datos entre padres y profesores sean contradictorios, hay que dar crédito a estos últimos, dada su mayor familiaridad con las normas apropiadas a cada edad. Es típico que los síntomas empeoren en situaciones que requieren concentración como las clases. Puede no haber síntomas cuando el niño está a solas con su interlocutor o cuando la situación es nueva para él. ¿Cómo poner? Fundamentalmente en manos de los profesores el diagnóstico, de la detección del TDAH, o sea, si hay contradicción entre padres y profesores, son los profesores los que saben más, puede ser, que los propios padres. Y luego otra cosa muy importante, que el médico, de alguna manera borra al médico de la detección del trastorno, puesto que te está diciendo, y es cierto, que es verdad, de que el niño cuando llega a la consulta, la mayor parte de las veces es un niño que está súper tranquilo, precisamente porque está interesado seguramente en lo que está pasando. O sea, dos cosas, que no están hechos en base, que estos síntomas no han sido creados en base a grandes estudios, ¿no? Sobre una base empírica de estudios de grandes grupos de niños, y lo segundo, que no hay un criterio que, digamos, es como hay una continuidad en los síntomas, o sea, tú puedes decir mucho, poco, regular, ahora lo veremos, no hay algo que distinga claramente los niños que padecen el trastorno incluso de los que padecen otro. Con este trastorno, lesión, daño, disfunción han desaparecido de la terminología, por eso se le llama trastorno. Decir TDAH no significa decir daño cerebral o disfunción cerebral, su definición implica un conjunto de síntomas o más que síntomas de criterios de conducta. Sin embargo, ¿qué dice la divulgación actual del TDAH? ¿Qué dice Russell Barkley, su máximo representante? Dice: podemos concluir con seguridad que este trastorno está relacionado con un problema en el desarrollo y funcionamiento del área frontal del cerebro. O sea que, digamos, en la presentación del trastorno se evita el término, pero en su desarrollo aparece el término enfermedad, quiero decir, y aparece tanto más cuanto más nos acercamos a las páginas de divulgación de los laboratorios farmacéuticos, donde el término enfermedad es ampliamente utilizado. Es frecuente que el niño aparezca en la consulta con una madre muy preocupada porque le ha dicho el maestro que el niño es hiperactivo, que tiene una enfermedad que debe ser tratada para que no vaya más. Y en el caso de padres de familias con problemas, muchas veces se presentan acompañados de los servicios sociales para controlar si el niño toma o no toma la medicación. Pero bueno, ¿el médico qué puede decir de esto? Normalmente cuando llega el niño a una consulta de pediatría ya está diagnosticado. Porque como dice Barkley, muchos de los niños se comportan con normalidad en la consulta. Si esto es así, no acepte ningún informe que afirme que su hijo es normal. Os digo que existe un cierto corpus teórico todavía no confirmado, médico, que afirma que el TDAH está producido por un déficit de dopamina, un déficit en determinadas zonas del cerebro que regulan las funciones ejecutivas, atención sostenida, etc. Y que esto se puede demostrar en pruebas de imagen, y que también se demuestra en pruebas de imagen que hay alteraciones cerebrales anatómicas y con una carga genética importante. Y solo quiero mencionar una cita de 2011 de una reconocida experta mundial en neurobiología y psicofarmacología del TDAH mediante técnicas de neuroimagen, Nora Volkow, que dice: la hipótesis dopaminérgica del TDAH fue propuesta hace décadas basada en la hipótesis de que los estimulantes actuaban favoreciendo la actividad de la dopamina, y el aumento de la dopamina era un factor crítico en la respuesta a la actividad. Sorprendentemente, aún no está claro y se debate intensamente si la actividad dopaminérgica está aumentada o disminuida en individuos con TDAH. O sea, 60 años después de las hipótesis estas, pues todavía debaten si está aumentada o disminuida. Bueno, la hipótesis dominante dice que está disminuida. Entonces vuelvo a la pregunta: cuando te viene un niño a la consulta,
¿Qué puede hacer una pediatra? ¿Qué puedo hacer yo? El niño presenta signos de falta de atención, impulsividad, hiperactividad con relación a su grado de desarrollo. Los signos pueden ser referidos por los adultos que rodean al niño, padres y profesores, y no ser observados por el clínico al ser variables. Cuando los datos entre padres y profesores sean contradictorios, hay que dar crédito a estos últimos, dada su mayor familiaridad con las normas apropiadas a cada edad. Es típico que los síntomas empeoren en situaciones que requieren concentración como las clases. Puede no haber síntomas cuando el niño está a solas con su interlocutor o cuando la situación es nueva para él. ¿Cómo pone? Fundamentalmente en manos de los profesores el diagnóstico, la detección del TDAH, o sea, si hay contradicción entre padres y profesores, son los profesores los que saben más, puede ser, que los propios padres. Y luego otra cosa muy importante, que el médico, o sea, de alguna manera aborda al médico de la detección del trastorno, puesto que te está diciendo, y es cierto, que es verdad, de que el niño cuando llega a la consulta, pues la mayor parte de las veces es un niño que está súper tranquilo, precisamente porque está interesado seguramente en lo que está pasando. De tal manera que yo simplemente tengo que hacer el papelito, digamos, de derivación, pero sin ninguna valoración por mi parte. Ya vienen valorados por los equipos de valoración psicopedagógica que lo estiman así y con muy buenos informes, tengo que decir, porque ellos han aplicado los criterios del DSM a través de entrevistas, de escalas, de test, de lo que sea necesario. ¿Qué puede hacer un neurólogo? No lo sé porque, quiero decir que no sé lo que hace, porque en la práctica lo que suelo encontrar de los padres a la vuelta de su visita al especialista es un P10 que pone casi siempre escuetamente metilfenidato 18, metilfenidato 36, metilfenidato 54, que son las dosis, digamos, del metilfenidato. Aún así, supongo que seguirán las indicaciones de la Guía de Práctica Clínica Española de 2010. Sin embargo, indica que el diagnóstico se hará solo por entrevistas clínicas estructuradas o semiestructuradas, basándose en los criterios diagnósticos del DSM-4, ahora sería del DSM-5. Nada de pruebas genéticas ni de imagen, que por otro lado, pues lógicamente colapsarían el sistema. En las guías de práctica clínica, que no es que sean de obligado cumplimiento para los profesionales sanitarios, pero que, digamos, existe una cierta presión para que las utilicemos, y a mí me parece bien en general, pues se hacen desde el concepto de la medicina basada en la evidencia, o sea, en la evidencia científica. Los niveles de evidencia se clasifican, los niveles de evidencia, pues, por ejemplo, en A, B, C y D, según haya evidencia muy buena, regular o mala. En esta guía clínica, la mayor parte de las 73 recomendaciones son C y D. Solamente hay dos recomendaciones que tienen un nivel de evidencia A, pero son las que recomiendan el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, voy a leer un momentillo lo que dice a este respecto el Boletín Farmacoterapéutico de Navarra, que es un boletín bastante prestigioso, en el cual me he basado en parte, también me he basado en algunas otras cosas. Entonces, en este proceso es capital recaer en quién, qué y cómo se investiga, pues ello condiciona en gran medida al resto de factores. Por un lado, se ha denunciado que desde el NIM, que es el Instituto de Estados Unidos, ¿no?, de salud mental, se financia con más facilidad proyectos dirigidos al enfoque orgánico y fisiológico del TDAH que al resto de aproximaciones. También los factores sociales que pueden contribuir a buscar un diagnóstico de TDAH están poco investigados. Además, muchos de los equipos investigadores, líderes mundiales en generar evidencia y opinión sobre el TDAH, sobre todo norteamericanos, diré que españoles también, presentan importantes conflictos de interés, habiendo llegado a protagonizar en algún caso escándalos sancionados por ocultación de pagos millonarios de compañías farmacéuticas y apoyo a determinadas metafundaciones. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con el tema, yo voy a exponer algunas características comunes y signos comunes y ahora diré a qué, ¿no?, de los casos de TDAH. Me parece que una cuestión importante es situar algo que creo que ya mi compañera ha dicho antes, ¿no?,
que es la cantidad y la clínica tan abundante que hay ahora en relación a este tema. En ese sentido se podría decir que desde el punto de vista clínico la gente que trabajamos en los servicios de salud hemos visto que han incrementado en no sé qué tanto por ciento, pero no tanto por ciento muy grande, los casos que tienen que ver con problemas de aprendizaje en las consultas. Antes nos llegaban niños porque tenían síntomas de tipo depresivo, de trastorno, de muchas cosas. Ahora mismo se puede decir que una gran parte llegan por problemas de aprendizaje y a través de los problemas de aprendizaje luego se pueden ver que hay otras cosas. Es una muestra heterogénea de interés clínico y que muchos de los pacientes llegan con este diagnóstico. Entonces, está teniendo un gran interés fundamental, sobre todo desde que se empezó con el tema de la farmacología y a partir del TDAH y del metilfenidato. Son una serie de problemas heterogéneos que afectan al rendimiento escolar, se dice que tienen una base neuropsicológica, que intervienen diferentes factores y que pueden incidir en las relaciones paterno-filiales, en el desarrollo psicosocial y en otros aspectos de la vida del sujeto. El diagnóstico diferencial es amplio, pero he señalado solamente 4. Nosotros hemos hecho una investigación que ha estado financiada por el Fondo de Investigaciones Sanitarias en nuestra consulta y entonces he señalado los 4 diagnósticos principales que salen. Hemos quitado los niños con superdotación, que también han venido algunos diagnosticados como TDAH, porque eran niños inquietos o móviles, pero que eran niños superdotados. Y entonces, bueno, más o menos esto, que serían por una parte el TDAH, por otro lado trastorno del aprendizaje no verbal, trastorno del aprendizaje no verbal, lo estoy agrupando de una forma rápida. Y niños TEA con alta capacidad, ¿no? Los que antes se llamaban trastorno de Asperger. Hay muchos más y ahora podemos incluir más clasificaciones porque ahora vamos a tener una cosa nueva también, que ya ha llegado hace tiempo, pero ahora se va a poner de moda. En esto de moda no quiere decir que se va a introducir como una cuestión que también es importante, que es el tempo cognitivo lento, que se está discutiendo si está dentro de TDAH o no. Como aquí no me da tiempo de extenderme, pues lo paso rápido. Quiere decir, todos estos trastornos tienen una serie de signos comunes: déficit de atención, memoria de trabajo, a nivel, digamos, de capacidades cognitivas o funciones neuropsicológicas. Memoria de trabajo, lenguaje, comunicación, lectoescritura, dificultades emocionales y de relación. No que todos los niños tengan todo, sino que encontramos que estas características se pueden dar en cada uno de los trastornos que he dado. No necesariamente en uno tienen diferentes connotaciones, ¿no? Esto hay que estudiarlo a nivel neuropsicológico en cada uno de los casos. Pero hay una serie de características que son comunes y esto induce a que haya muchísimas confusiones. Quiere decir que nos llegan muchos niños diagnosticados de TDAH y luego encontramos que no son niños TDAH, sino que tienen un diagnóstico de TEA o que tienen un diagnóstico de otro tipo o por ejemplo de dislexia. Llegan muchos niños diagnosticados como niños con déficit de atención que tienen una dislexia o una digrafía o una dificultad en la lectura y en el aprendizaje de la lectura y la escritura. A partir del diagnóstico podemos orientar las intervenciones que se realizan. Eso me parece que es una cosa importante para todos. ¿Con qué otra cuestión planteo aquí que tiene relación el TDAH? Pues con los modos de vida actuales, y los modos de vida y los síntomas, y que en ese sentido se podría decir que es un síntoma actual. No estoy diciendo que nos estamos inventando o no el TDAH, yo no voy a discutir ahora si es un síntoma inventado o no. Digo que tiene mucho que ver con nuestros modos de vida. ¿Por qué? Porque falta de atención. ¿Hay falta de atención social? Se puede decir que sí, hay falta de atención a los niños. Atendemos una serie de cosas, atendemos su aprendizaje, atendemos que tengan una formación para el futuro, no atendemos al niño como tal, las necesidades. Entonces nos encontramos niños que están sufriendo mucho porque están todas las tardes delante de un libro. Entonces, cuando esto es, pues todavía podemos empezar y podemos hacer maniobras para que esto se modifique y cambie desde la consulta. Yo trabajo en una consulta un poco especial, trabajo con neuropsicología y con psicología clínica y bueno, y voy intentando y me mandan los niños, los neurólogos, o vienen, vamos, no vienen de atención primaria, vienen ya derivados de neurología y muchos de ellos, la mayoría, con déficit de atención. Entonces, bueno, el lenguaje, ¿por qué? Porque falta tiempo y ganas de hablar, ¿no? Hay una pérdida del valor de la palabra. Entonces, si nos encontramos que en el TDAH también hay una dificultad en relación a la palabra, porque hay dificultades que tienen que ver con funciones ejecutivas. La memoria, todos queremos, ahora mismo, digamos que es un momento de la inmediatez, ¿no? No se le da importancia al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos que muchos niños ni pasado ni presente, no saben ni en qué trabajan sus padres, ni qué fueron sus abuelos, y no se sitúan. Quiere decir, en ese sentido, ¿qué nos encontramos? Que hay una narrativa
que no pueden organizar una narrativa propia, un cierto sentido donde engancharse. Y en este aspecto podríamos decir, bueno, estamos muy dentro de la línea de TDAH, inmediatez, todo lo inmediato. Y por otro lado también la impulsividad. Impulsividad, pues, queremos soluciones inmediatas para todos, resuélvalo ya, porque es que si no se resuelve ya no hay tiempo, estamos todos apremiados por el tiempo. Esto no es una cuestión que pertenezca a nadie, estoy planteándolo como signo social. Y luego, por otro lado, todo esto genera una serie de cuestiones que sería, por una parte, por el lado de la familia, la dificultad que pueda haber en relación a los padres, por para asumir lo que sería la responsabilidad, normalmente confundido también con culpa y responsabilidad. Nosotros estamos en una cultura judeocristiana y van como aquí como de la mano, es muy difícil separar culpa y responsabilidad. Y luego también una permisividad excesiva. Permisividad en el sentido de que hay miedo a equivocarse. No quiero actuar porque vaya que me equivoque, vaya que no lo haga bien, a perder el amor, por ejemplo. Eso cuando están la familia, los padres separados, pero separados y juntos. Yo no quiero ser el malo de mi casa, no quiero ser la mala de la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no le consiente, le da. Y también hay, en ese sentido, se podría decir que hay una falta de referencia a qué hay que educar, cómo hay que educar, de qué manera, y estamos como perdidos en ese sentido. Entonces, ahí volvería a hablar de esa similitud con lo que he dicho del TDAH, ¿no? Perdido, estamos también un poco perdidos y desorientados. Entonces, ¿esto qué provoca? Una reacción de inhibición. No actúo, como no sé cómo actuar, no actúo. ¿Qué se produce del lado del niño? El segundo escalón sería del lado del niño. Pues la inseguridad, porque si yo puedo hacer lo que quiera, si no hay nadie que me frene, si no hay nadie que me diga un poco, que me controle, quiere decir que estoy perdido. Hoy esta mañana lo hemos visto en un caso, pero clarísimo, se difuminan las diferencias, no hay respeto ni hay nada, pero también eso implica un miedo en los niños. En fin, la soledad, por supuesto, porque ellos están solos para poder llevar adelante una tarea tan difícil que es educarse a ellos mismos y vivir por ellos mismos. Entonces, ¿qué se estaría pidiendo? Ayudas para suplir la función parental, y es importante también entenderlo en este caso. La gente viene y pregunta, es que no sé qué hacer, es que no sabemos, es que estamos en una situación de conflicto. Entonces me parece que esto es un tema también importante. Entonces la pregunta que yo aquí formulo sería, ¿qué nos orienta en estas cuestiones? En estas que ya he dicho que tienen mucho que ver con cuestiones sociales, y entonces la pregunta que me haría en ese sentido y que le haría es si aquí los padres de TDAH estarían planteando que se convierten en un síntoma de lo que no funciona, de lo que no va en lo social. No sé si... Porque entonces, quiere decir, ellos se sienten muchas veces muy mal, es que aquí está el grupo focal, sí, se sienten mal en relación a qué es lo que está pasando, fracaso como padre. Esto que pongo aquí, grupo focal, es de una parte de la investigación, ya digo que no me da tiempo de exponer ni esto ni casi nada. El grupo focal, lo que hicimos fue, reunimos a unos padres y ellos van hablando, todos tenían niños de TDAH, después de haber hecho una discriminación de diferentes diagnósticos. Entonces, ¿qué decían? Fracaso, todos los niños con fracaso escolar, problemas de conducta, y ellos se sentían fracasados como padres. Entonces, a partir del diagnóstico y del tratamiento farmacológico, ellos empiezan a decir que empiezan a ver a sus niños, a su hijo, desde otra perspectiva, hasta tal punto que una madre comentaba que su hijo le había dicho, mamá, ahora me quiere, ¿no? Entonces decían, nunca, no me podía haber dirigido. Entonces se dan cuenta que con esta presión que hay, con la presión del niño, con la presión social, con la presión de la escuela, es como que eso interrumpe el vínculo entre el hijo y los padres, y la situación es una situación muy conflictiva, muy difícil. Entonces, bueno, por eso la pregunta era eso, ¿son representantes de lo que no funciona, de lo que hace síntoma en ese sentido? Y claro, cuando se dice, no, ahora lo medican, ahora no lo medican, no es bueno medicarlo, no es bueno medicarlo, pero ¿qué hacemos? Como preguntan algunos, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Entonces, una de las cosas que ellos decían, por supuesto, la necesidad de una planificación clínica, escolar, pedagógica y psicológica. Me parece que era una de las demandas importantes que dicen, y que yo me hago cargo porque creo que en la situación que hay que hacerse cargo de estas cosas. Entre otras cosas porque la escuela también funciona. Bueno, yo no me voy a meter en ese tema, vamos a hablar luego. O sea, que lo doy aquí por terminado y luego seguimos con las próximas intervenciones. Venga, gracias.